Shalom, shalom, amados hermanos, amigos, familia. Nuevamente muy agradecido con nuestro Creador por permitirnos presentar esta cápsula 70, que es de mucha importancia en nuestra vida espiritual. Estamos seguros que estamos tratando con personas maduras y podemos entender que este tema está respaldado por las Escrituras. Además, me siento muy orgulloso, ya que en esta cápsula mi esposa Jenny nos estará enseñando un tema muy importante que hoy en día se practica mucho en las religiones y en las raíces hebreas. No creo que terminemos esta cápsula el día de hoy, sino que la vamos a dividir en diferentes cápsulas que denominaremos como cápsula 70 parte 1, cápsula 70 parte 2 y así sucesivamente. Dicho esto, siempre me ha gustado recordarles que me gusta llamar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por sus nombres originales hebreos. Al Padre le llamamos Yahweh, al Hijo Yeshua y al Espíritu Santo Ruach HaKodesh. Adicionalmente, no olvidarse en tener listo tu cuaderno, tu lápiz o lapiceros y tu Biblia. Cualquier duda la puedes anotar y no se olvide, estamos para evacuar consultas y dudas. Quiero recordarles que no crean, mis hermanos, muy claro, no crean nada de lo que nosotros decimos. Lo único que les pedimos es que investiguen, indaguen todo lo que se habla en estas cápsulas y así puedan verificar si se está hablando con la verdad o se está hablando con la mentira. Vamos a elevar una oración dándole gracias al Padre. Abba, venimos ante ti con un deseo que nos ayudes a entender tu palabra y que nos indique cuál es el camino a seguir. Tu palabra es verdad y deseamos caminar por la verdad y no la falsedad. Te pedimos perdón si en algo hemos fallado y a partir de hoy queremos caminar obedeciendo tus instrucciones. Que seas tú el que hables y no seamos nosotros por causa de nuestras emociones. Acá nosotros menguamos, nos humillamos y pedimos que tú crezcas. Gracias, Abba. Amén. Le pido a mi esposa, Jenny, que se presente ante todos ustedes con unas palabras y así que comience este bello estudio. Claro que sí, mi amado esposo. Le doy gracias al Creador por esta hermosa oportunidad, ya que es la primera vez de que vamos a tener un tema muy importante y de hecho este es un tema que estamos dando hoy mismo en el discipulado, que ha causado de verdad mucho impacto, ya que es un tema que no siempre se toca tan profundo como lo hemos hecho, pero de verdad me siento muy honrada de poderlos compartir con ustedes por este medio. Como dijo mi esposo, no creo que hoy podamos terminar o finalizar todo este estudio, ya que es muy, pero muy fuerte. Vamos a hablar de este estudio acerca de las obras de la carne. Sabemos que las obras de la carne están en nosotros, nacemos con ellas. Como dice el pasaje, en pecado me concibió mi madre. Recuerde que nosotros desde que nacemos ya venimos con esa semilla de pecado, por lo cual entonces conforme vamos creciendo, eso se va desarrollando y ya depende ya de nosotros cuando tengamos el conocimiento de escoger qué camino debemos seguir. Si vamos a seguir el camino espiritual o si vamos a seguir el camino del mal. Pero aquí lo importante es saber contra quién estamos luchando verdaderamente. Porque, mis hermanos, no siempre se le puede adjudicar que todo lo que a nosotros nos pasa es por causa del enemigo, del adversario. No siempre, mi hermano. Recuerde que nacemos con esas obras de la carne. Así lo vamos a ver más adelante. Bueno, mis hermanos, así como sabemos que somos personas tripartitas, el hombre es un ser tripartito, es decir, está formado por un cuerpo, por un alma y por un espíritu. Y cada una de ellas tiene sus funciones. Y vamos a ver. Recordemos que el cuerpo, su naturaleza carnal, se encuentra en la parte carnal, o sea, el cuerpo, está el imperio de los sentidos. O sea, ¿cuáles son esos? Los que conocemos desde niños.
el ver, el oír, el gustar, el oler y el palpar. Eso se encuentra en nuestra carne. En el alma, la naturaleza es anímica, o sea, está el asiento de las emociones, los pensamientos y la voluntad. Y en el espíritu se encuentra la naturaleza espiritual, o sea, aquella que tiene la conciencia, la comunicación y percibe el ambiente divino. Así que, mis hermanos, cada una de ellas va a formar parte de un encuentro. Más que todo, sobre todo, en la parte del cuerpo, o sea, la carne, que va a estar en contra del espíritu. Por eso, el espíritu del hombre es habitado por el espíritu, por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, y se convierte en centro de comunicación con el Creador. Es Él el que nos va a guiar hacia toda verdad. Pero en realidad, ¿qué es la carne? La carne es la naturaleza humana sin Elohim, sin Dios, sin Yahweh. Es lo que somos en nosotros mismos, separados de Yahweh, de nuestro Elohim. Es el yo, que siempre desea que las cosas se hagan a nuestro modo. De ahí sale el orgullo, esa altivez. Yo esto, yo hice, yo puse, yo quité, yo. Y si sobra algo, yo. Y sabemos que eso definitivamente no nos ayuda en nada. Pero ¿qué sucede cuando la carne gobierna nuestra vida? Somos una fábrica de pecados, mis hermanos. Por eso en Marcos 7:21 nos habla, 21:23, nos habla Yeshua. Oiga, ¿qué es Yeshua el que está hablando? Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Oiga, dentro del corazón de los hombres. No dice que el enemigo te va a tirar eso como dardo. No, está dentro de nosotros, de nuestro corazón. Y dice que de ahí salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ven, mis hermanos, ven que eso está dentro de nosotros, y es contra eso que nosotros debemos de luchar. Otra cosa importante es que nosotros debemos de darnos cuenta que cuando habla de hombres, no solamente se está refiriendo al hombre, sino también está incluyendo ¿a quién? A la mujer. Por supuesto. Claro que entendamos, mis hermanos, que estamos hablando de tanto el sexo masculino como el sexo femenino. Entonces, cuando hablamos con la expresión obras de la carne, Shaul hace referencia a la violación de los mandamientos de Yahweh. Hacer las obras de la carne es dejarnos llevar por nuestra naturaleza pecaminosa, en lugar de dejarnos guiar por el Ruach. Por eso dice en Gálatas 5, 19, 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Yahweh, el reino de los cielos. Mis hermanos, aquí, como vemos, Shaul extendió un poco más lo que ya Yeshua en Marcos, lo que leímos anteriormente, ya él había hablado de lo que sale del corazón. Otra cosa quiero aclarar: cuando mi esposa habla referente a Shaul, él es Rab Shaul, que significa el apóstol Pablo. Por supuesto. Muy bien, entonces, como vemos que Shaul habla de esto y le hace mucho énfasis, es porque de verdad tiene un gran propósito, es algo que está en nosotros. Por eso la palabra de Yahweh nos habla de una batalla en nuestro paso por esta vida terrenal. En Gálatas 5, 16, 17 dice: digo pues,
andad en el Ruach, en el Espíritu, y no satisfagáis, oiga, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es que contra el Ruach, contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Mire, mi hermano, nosotros estamos en una gran lucha espiritual. Esa es la verdadera lucha que nosotros tenemos. No es contra el vecino, no es contra nuestro padre, no es contra nuestro hermano, no. Nuestra carne y nuestro espíritu, nosotros mismos somos los que estamos peleando esa batalla. Somos nosotros mismos los que tenemos que pelear contra todas estas obras que ha mencionado Shaul, porque ellas son las que nos están haciendo transgredir la Torá, transgredir los mandamientos, transgredir las instrucciones que el Padre nos ha dado a nosotros. Por lo tanto, tenemos que ponerle mucha atención, y si pueden, mis hermanos, apréndanse estas obras de la carne de memoria, porque yo sé que así ustedes van a reconocer cuando de verdad el enemigo les pone delante algo, porque recuerde que eso es una inclinación. El enemigo no conoce nuestros pensamientos, pero si usted los manifiesta o los habla, él sí se va a dar cuenta de qué lado se está inclinando más la balanza, y ahí es donde él te va a empujar para que usted practique lo que en realidad no queremos. Como dice Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Así que tenemos que tener cuidado, pero tenemos que reconocer contra quién estamos peleando, contra qué manifestación de la carne es la que se nos está manifestando en ese momento, y cuál es mi debilidad. Ser humilde y decir cuál es mi debilidad, porque si usted reconoce cuál es su debilidad, entonces usted mismo se va a dar cuenta que poco a poco usted va a ir alejándose de eso, porque ya va a reconocer cada vez que el enemigo lo incline más a ese tipo de actividad. Entonces, como dijimos, esas obras de la carne son 17 vicios. ¿Y por qué le llamo vicios? Porque todo lo que usted practica constantemente se hace un vicio. Y esto es una obra que, como se está practicando constantemente, entonces le podemos llamar que son 17 vicios de la carne. En esta lista, las cuales vamos a clasificar de la siguiente manera. Los 4 primeros se están refiriendo al sexo. Se está refiriendo al adulterio, se está refiriendo a la fornicación, a la inmundicia y también a la lascivia. Por eso es bueno que nosotros sepamos el significado de cada uno de esos vicios que se han hecho en muchos. Y por eso le digo a mi esposa que continúe, porque esto está hermoso. Claro, esto es un tema, como les digo, mis hermanos, muy fuerte, y que no solamente se encuentra en el mundo, aún en personas que ya conocemos Torah, pues estos vicios se nos manifiestan y muchas veces están ahí escondidos sin darnos cuenta que se nos están manifestando. Entonces, vamos a comenzar con el primer vicio, que es el adulterio. ¿Pero qué es el adulterio? El adulterio es la infidelidad en el matrimonio. En términos simples, saben que el adulterio es tener sexo con una persona que no es mi cónyuge, pero estando consagrado en matrimonio a otra persona. Bajo esta definición, muchos podríamos lavarnos las manos y decir, no hemos adulterado. Pero hay otra cosa que Yeshua menciona, que amplían la definición, la extienden de esta obra de la carne. Se puede adulterar en el corazón y no necesariamente físicamente. Por eso es que nos habla muy claramente Mateo 5, 27, 30. Pudiéramos hasta decir que el adulterio comienza en el corazón. Es importante, mis hermanos, detenernos en este vicio, en esta obra en la cual hoy en día muchos, y se van a dar cuenta más adelante qué tan contaminada está hoy en día la iglesia. Lo digo porque hay bases y estadísticas de lo que dicen acerca aún, y no solamente iglesia, sino las Kehilá,
¿ok? Las comunidades en las cuales muchos están yéndose y están involucrándose en un punto que vamos a ver más adelante, que es la pornografía. No, y algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que si vemos lo que dice esta definición, no solamente se adultera en el hecho, sino que se adultera ya también con solamente mirar a una persona con deseo, dice Yeshua. O sea, él le añadió un poquito más a eso. No es solamente el hecho de estar con otra persona que no es mi pareja matrimonial, sino que solo con ver a una persona y desearla, ya estás adulterando en tu corazón. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos. ¿Por qué? Porque también con esa falta, por eso hablamos de los sentidos, que en la carne están todos los sentidos. El ver, el oír, el gustar y todos los demás. ¿Por qué? Porque de ahí es donde vienen los malos pensamientos a nuestro corazón. Entonces, por medio de la vista, nosotros podemos estar siendo adúlteros creyendo que no lo estamos haciendo. Tengamos mucho cuidado, mi hermano, de verdad. Por eso estamos reconociendo y tratando de ampliar los conceptos, como dice la palabra, para que nos demos cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No es fácil. Cada una de estas obras pues son manifestaciones con las que nosotros tenemos que estar luchando, y más cuando ya las tenemos claro. ¿Por qué? Porque es cuando más se nos van a manifestar, pero también es importante que si las tenemos claras, también vamos a reconocer que el enemigo nos está tentando, que el enemigo nos está tirando el dardo, y entonces nosotros vamos a parar ese dardo con el escudo de la fe, con el escudo de la palabra, y decir: mentiroso, no voy a caer, porque estoy reconociendo que me quieres tentar en mi debilidad, pero no voy a caer esta vez porque ya conozco que hay obras de la carne que están en mí, pero aunque están en mí, yo también el Ruach, el Espíritu Santo está en mí y me está convenciendo de todo pecado. Otra cosa muy importante, he escuchado mucho esta palabra donde dicen que la segunda vista es la que peca, no es la primera. Y le digo una cosa: para volver a ver una mujer en la segunda vez es porque algo le agrada en la primera. Desde ahí inicia el contagio, el deseo de pasar el rayos X desde la cabeza hasta los pies, y es tanto la mala como la segunda, que quede claro. Por supuesto, yo no creo en eso, ni es como que digamos la magia blanca es menos dañina que la magia negra, o que la magia amarilla, o que la magia celeste. No, mi hermano, magia es magia, llámele y póngale los colores que usted quiere. Para mí, ya el deseo del corazón se da desde la primera mirada. ¿Por qué? Porque una cosa es pasar de vista a una persona, así, pero después ya quedársele viendo y volver y seguirle, y porque muchos dicen: bueno, como la primera mirada no peca, entonces me lo va a quedar un gran rato viendo en la primera mirada para ver todo lo que agarre, pero ya no la voy a ver en la segunda. No, mi hermana, no nos engañemos, Yahweh no puede ser burlado. La intención del corazón es la que va a hablar por ti, porque eso es lo que ve Yahweh, tu corazón y lo que está pasando por tu mente. Muy bien, vamos a seguir con la siguiente, que es la fornicación. Y dice que es... La fornicación es sexo fuera del matrimonio. El pecado de la fornicación está mencionado en los primeros lugares de casi cada lista de pecado en las Escrituras. Es un indicativo de lo grave que es. Peligroso y destructivo de este pecado, según lo dice Mateo 7:21, Romanos 1:29, 1 Corintios 6:9, Gálatas 6:19, Colosenses 3:5. Saben que José tenía esto bien claro en su vida cuando se enfrentó a la tentación de la fornicación. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Yahweh? Eso lo dice Génesis 39:9. Que como creyentes tengamos esa misma convicción. Que yo me imagino a José cuando se enfrenta a aquella mujer con deseos de tomarlo a él. Tal vez, y José no era feo, José era un hombre atractivo, pero
La mujer también no era una mujer fea, supuestamente era una mujer atractiva, pero algo predominaba, o sea, había en la vida de José, era que la permanencia de Yahweh en él era genuina, era más fuerte. Aún las instrucciones que el padre había dejado que su propia carne. En él estaba la presencia de Yahweh y por eso él rechazó toda esa oferta que la mujer le estaba dando. Claro que sí, recordemos que yo me imagino que José, como siempre estaba en el Rúa, él conocía también que estaban las obras de la carne en él, porque él sabía quién era Yahweh y lo que Yahweh aborrecía. Él conocía su Torah, él conocía también verdaderamente que él necesitaba y dependía de Yahweh. Por eso, mis hermanos, dice la palabra que, pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Así que, mis hermanos, debemos de tener mucho cuidado con esto de la fornicación, porque recuerde que Yahweh aborrece todo esto y esto nos aparta a ser parte del reino de Elohim, a ser parte de Israel. Y nosotros lo que queremos es ir reconociendo cada una de estas obras para no caer en ellas. Por eso el Padre nos mandó a ponernos flecos, los tzitzit, para que estemos recordando los mandamientos. Y entre los mandamientos está de la fornicación. Recuerde que la fornicación es tener sexo fuera del matrimonio. Y eso a Yahweh no le agrada. Yo sé que hay muchos conceptos hoy que muchos pueden acomodar y decir que, pero es que en el tiempo de antes, Rebeca y ¿cómo se llama? Isaac, y tuvieron relaciones y nunca se casaron, pero ellos ya, así era como el padre, ya cuando tenían su relación, ya ahí ellos eran esposos. Desde ese momento, claro, no se hacían bodas como las de ahora. Y recordemos que en ese momento se estaban multiplicando, por eso era que tenían más de una mujer. ¿Por qué? Pero era el linaje, porque el padre lo que no quería era que se perdiera el linaje de Israel. Pero después él prohibió estas cosas y ya dijo que el hombre tenía que estar solamente con una mujer. Pero todo tiene una explicación. Así que debemos continuar con también en el otro vicio que se llama la inmundicia. Inmundicia es todo lo que le quita a la persona el estado de pureza espiritual, sean pensamientos, sentimientos, actitudes. ¿Saben? La inmundicia y la lascivia van muchas veces asociados a lo que es inmoral. En el Nuevo Testamento, o sea, el Brit Hadashah, la inmundicia, o sea, impureza, acompaña la fornicación en 6 ocasiones. Usted lo puede ver en Romanos 1:24, 2 de Corintios 12:21, Gálatas 5:20, Efesios 5:3, Colosenses 3:5 y Apocalipsis 17:8. Es interesante cuando la persona, y hay niveles, hoy en día la inmundicia está gobernando en muchos lugares. Es cierto, definitivamente así es. Vamos a seguir con lo que es la lascivia. La lascivia, acuérdense que es la manera de ser de personas que no entienden, no tienen límites. Es como si las personas perdiesen la vergüenza con respecto al pecado. Se dice que la lujuria es el vínculo con que el espíritu de lascivia. Se usa generalmente en el sentido de pasión carnal desordenada. Hoy día, los que caminan sin el temor a Yahweh, nuestro Creador, poseen insensibilidad moral. A medida que continúan viviendo bajo el efecto del pecado, se alejan más y más de la verdad de Yahweh, volviéndose cada vez más apáticos con respecto a las realidades morales y espirituales dadas por el Creador desde el principio. Recordemos que pecado es la transgresión a los mandamientos e instrucciones que Yahweh nos da. Y eso está escrito en 1 de Pedro 3:4. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este término. ¿Por qué? Porque la lascivia es como una serpiente que se va metiendo poco a poco. Es la manera de ser de personas que no tienen límites, o sea, ya ellos pierden su conciencia. Es como
como si las personas perdieran la vergüenza, como acabamos de leer, con respecto al pecado. Ya a ellos les da lo mismo, ya ellos caen en un estado de contaminación tan terrible que ya ellos ni siquiera tienen sentimientos de nada. Es como que los envuelva una culebra y los comience a apretar y ellos no estén sintiendo nada. ¿Por qué? Porque ese es el grado en que el enemigo te lleva en ese desorden sexual y que ya tú lo tomas como algo natural. Entonces pidámosle al Padre que nos ayude, y tú, cada vez que estemos nombrando una de estas, identifícate, sé sincero contigo mismo. Por eso estamos dando las definiciones, por eso te estamos dando pasajes, para que tú mismo vayas apuntando y vayas viendo que lo que estamos hablando no es solamente palabrería, sino que lo estamos respaldando con la palabra. Amén. Además de estas 17 obras, tenemos 2 obras o vicios siguientes. Se refieren a dioses falsos. Se refieren a la idolatría y la hechicería. Y es importante que veamos eso. Por ejemplo, la idolatría es un culto prestado a los ídolos, sean ellas estatuas o personas que son adoradas, y no solo eso, pero cualquier cosa o persona que ocupe el primer lugar en su vida, que debería ser excluido de Yahweh. Y por eso léanse exclusivo, y léase Éxodo 21:7, donde dice: hijitos, guardados de los ídolos, como dice 1 Juan 5:21. Definitivamente es muy importante que todo aquello que le quite el primer lugar de tu vida y le pongas otra cosa que no sea nuestro Rey y Padre Celestial, eso sería un ídolo para ti. No solamente son las que están de madera o de yeso o como quieran llamarlo, las que están en las iglesias católicas sobre todo, no, sino que el dinero puede ser tu ídolo, la televisión puede ser tu ídolo, el baile puede ser tu ídolo, las imágenes, como hablamos, de yeso, madera, de bronce, lo que tú quieras, de oro, el celular, muy importante, puede ser tu ídolo, o los carros, las joyas, todo lo que le quite el lugar a Yahweh, ese puede ser un ídolo. Así que, como vemos, mi hermano, la idolatría no es solamente los que estamos viendo en las diferentes formas de ya sea de, como dice la palabra, de hechos de madera, de bronce, que no hablan, que no oyen, sino que también pueden ser cosas materiales que están llamándonos la atención más que cualquier otra cosa, más que el poder ir y buscar la presencia de nuestro Creador, más de sentarnos a leer la palabra, que es lo que nosotros necesitamos para fortalecer nuestra vida. Entonces, atendamos a esto que nos está diciendo 1 Juan 5:21, hijitos, guardados de los ídolos. Pero ya entendemos que idolatría no es solamente cosas de barro, de madera, o que no escuchen, que no oyen, sino que puede ser cualquier cosa, póngale el nombre que usted quiera, que le esté quitando el primer lugar a nuestro Rey y Padre Yahweh. Así es. Bueno, ahora sigue la parte, la hechicería. La hechicería es recurrir a las prácticas de rituales que están en contra de la palabra de nuestro Creador, de Yahweh, y que apuntan a la obtención de resultados o favores. ¿Qué dice Yahweh de todo esto? Yahweh dice que todas estas prácticas son detestables, prohibidas, porque traen condenación, traen opresión, traen muerte, abren puertas al adversario, abre puertas a espíritus y enfermedades y hasta maldiciones. Claro, recordemos que no, como les decía antes, no hay magia blanca, no hay magia negra, no hay magia celeste, ni azul, ni nada, ni ninguna de esas es mejor que otra. Todo es lo mismo, todo acarrea a la maldad. Recordemos que eso es estar en oscuridad, pero nosotros, sus hijos, no estamos en oscuridad. Nosotros no tenemos que recurrir a nada de eso para que el Padre nos dé una respuesta, porque eso es lo que busca el mundo, buscando respuestas. Pero nosotros podemos recurrir a nuestro Padre Celestial y pedirle que ya definitivamente sea Él el que use nuestra vida y que nos ayude en nuestros momentos de debilidad. Que el Padre nos ayude verdaderamente a tener conciencia
y que no nos engañe el enemigo creyendo que aún el leer el horóscopo o leer ciertas cartas o ir donde un brujo es la solución a nuestros problemas. Eso él está acostumbrado a manejar con el pueblo que él dirige, pero a nosotros los hijos del Padre Todopoderoso, Yahweh Sebaot, él nos guarda y nosotros reconocemos que nuestra verdadera respuesta la vamos a encontrar solamente en él. Amén. Así que vamos a seguir, creo que la otra semana o cuando tenga la otra cápsula, con las siguientes obras de la carne. Bueno, sí, mis hermanos, sabemos que es temas muy extensos, hay que llevarlos con lentitud para que puedan ustedes copiar, estudiar, investigar, porque son temas importantísimos que hoy muy pocos se tocan en nuestras iglesias. Entonces, mis hermanos, definitivamente yo les digo gracias por escucharnos y esperemos la cápsula 70B, parte 2. Entonces, mis hermanos, así es que, hermanos, seamos nosotros dándole la honra y la gloria al Padre, y que esta cápsula haya sido de mucha bendición para ustedes y extiéndanla. Hay mucha gente que necesita saber por dónde vamos. Shalom, shalom.